Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de digitales. Mencionábamos que el tema para este video es pulsos digitales. Un pulso puede ser activo en 0 o en 1. Cuando es activo en 1 es un pulso positivo y cuando es activo en 0 es un pulso negativo. Entonces aquí tenemos los ejemplos de un pulso activo positivo. ¿Sí? Entonces aquí se genera el pulso positivo y un pulso activo negativo se genera de esta manera. Viene de un nivel alto y se sucede el pulso negativo activo. Listo, entonces vemos sus correspondientes gráficas de porcentaje de voltaje y con relación al tiempo, donde vemos señalados TR y TF y un tiempo TW. Entonces seguimos aquí nuestras notas y TR, tiempo de subida, ¿sí? Tiempo de subida, TR, es este intervalo de tiempo, TR. TF, tiempo de bajada, y está entre el 10 y el 90% del voltaje alto. 1. Tiempo de bajada. Tiempo de bajada entre el 90 y el 10%. Tiempo de bajada entre el 90 y el 10%. Ese es el tiempo de bajada. Tiempo de duración de pulso y corresponde al nivel del 50% del voltaje máximo, o sea, 1, ¿sí? De 1, ¿no? Entonces, es la duración del tiempo. Es el tiempo contado cuando ocupa el pulso el 50%, ¿no? Este es el TW, tiempo de duración del pulso. Listo. Cuando el nivel del pulso alcanza el 50% del voltaje máximo del 1, ¿no? Del máximo. Listo. Ahora seguimos con el tema de los flip-flops sincronizados por reloj. Los sistemas digitales pueden ser asíncronos, que significa que no tienen reloj, sin reloj, o síncronos, caso contrario, con reloj. Los sistemas asíncronos, las salidas de circuitos pueden cambiar en cualquier momento en que cambien sus entradas. Y este tipo de circuitos son más complejos de diseñar, más difíciles. Otro apunte, detectar fallas en un sistema síncrono es más fácil, o sea, en un sistema con reloj. Los sistemas síncronos van regidos por un reloj, como se dijo, o sea, que un circuito funciona siempre y cuando el reloj lo mande. Siempre el reloj ejerce un mando sobre la actividad del circuito síncrono. Pero un reloj puede mandar por flancos, ¿sí? O sea, un reloj puede gobernar un circuito síncrono por flancos, que son dependiente positiva, PGT, transición dependiente positiva. Transición dependiente positiva, ese hace un flanco positivo si pasa de un 0 a un 1. Flanco
positivo. Y transición dependiente negativa si pasa de un 1 a un 0, o sea, un flanco negativo. La velocidad que opera un sistema digital depende de la frecuencia del reloj, ¿sí? Entonces, ahí se mide la velocidad de un sistema digital. Los flip-flops sincronizados por reloj. Entonces tenemos que la entrada del reloj se señala con las letras CLK, CK, CP y la mayoría es por flancos, como se mencionó ahorita en el apunte. Entonces, sí se encuentran flip-flops activos por niveles, o sea, un 1 o un 0. Pero, o sea, la mayoría, o más bien, la entrada de reloj se rige por flancos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Este se rige por un flanco positivo, ¿sí? Así se señala gráficamente. Este se rige por un flanco negativo, se señala de esta manera o de esta, ¿sí? Bueno, aquí una pequeña corrección de reloj, ¿no? Listo, flanco negativo, flanco positivo. Entonces, simbología si es flanco, allá dijimos de subida o de bajada. El flip-flop responde en el momento del flanco si el flanco se sucede con las entradas en cierto valor, el flip-flop responde a esas entradas, ¿sí? Entonces ya ahorita lo veremos. De esta manera, al darse el otro flanco en el flip-flop, detecta un cambio en sus entradas. Entonces responde, ¿sí? Responde a las nuevas entradas. Pero si se sucede un cambio en las entradas y no se ha dado el flanco, entonces el flip-flop no responde, ¿sí? O sea, es un problema de sincronismo, ¿no? Entre el dato que entra al flip-flop y la entrada del reloj del mismo flip-flop. Eso lo vamos a ver gráficamente con señales ahorita en algunos ejemplos. Tiempo de estabilización y retención. Para que un flip-flop responda bien, debe cumplirse. O sea, haciendo referencia a este tema de que la entrada de reloj rige el comportamiento o la respuesta del flip-flop dependiendo de sus entradas, entonces hay unos condicionamientos de tiempo, estabilización y retención. Entonces, de nuevo, para que un flip-flop responda bien debe cumplirse. TS, tiempo de estabilización, es el mínimo que debe haber entre la entrada de control síncrona y después la señal de reloj. Entonces, este es el tiempo que hacemos referencia. Tiempo de estabilización, ¿no? Entonces, esta es la entrada de control síncrono. Y esta es la entrada del flanco del reloj, ¿no? Entonces, aquí vemos la diferencia de los 50% de cada señal. Este es el tiempo de estabilización, donde la señal de reloj llega después
de que se estabiliza una entrada de control. Entonces aquí dice, la entrada cambia, esta, y un TS después, lo que venimos señalando, se da la del reloj y sucede la respuesta del flip-flop. Entonces responde a esta entrada, ¿no? TH, tiempo de retención, ¿sí? Es el que sigue después de que el reloj, tiempo de retención de nuevo, es el que sigue después de que se dé el reloj y luego la señal de control, para que el flip-flop retenga el estado y no cambie su salida. Entonces, aquí vemos esquemáticamente la señal del tiempo de retención, donde se sucede dice tiempo de retención es el que sigue después de la señal de reloj. O sea, se dio la señal del reloj y transcurre un tiempo después, ¿sí? Y luego la señal de control para el flip-flop retenga el estado, para que el flip-flop retenga el estado. Entonces viene después la señal de control para que el flip-flop retenga el estado y no cambie su salida. Listo. Entonces aquí tenemos. Estos tiempos de estabilización y de retención son en nanosegundos. Regularmente rondan estos valores. Tiempo de estabilización de 5 a 50 nanosegundos. Tiempo de retención de 0 a 10 nanosegundos. Entonces, importante tener eso en cuenta para cuando vayamos a ver más adelante algunos diseños de circuitos. Vamos a empezar aquí entonces un flip-flop sincronizado por reloj. El flip-flop es como el que vimos SR, ¿sí? Entonces tenemos las entradas SR, set y reset, la entrada del reloj por flanco positivo, ¿sí? Entonces vemos las correspondientes entradas con la del reloj. Entonces, aquí vemos las correspondientes salidas y miramos que en esta combinación de entradas SR y dándose la señal de reloj, la señal en Q no cambia. O sea, viene de un estado anterior, no se sabe si es 0 o 1, pero la señal con estas condiciones, el Q no cambia, sin cambio, permanece igual, sea un 0 o un 1. En estas situaciones, en estas combinaciones, dándose el flanco de reloj, se pone un 1 en la salida Q. En esta otra combinación, dándose el flanco de reloj, se pone un 0 en esa misma salida Q. Y este es un estado ambiguo, indeseable. Entonces, no se usa en este flip-flop. Decimos entonces que este es un flip-flop de compuertas NOR.
en la señal de reloj, como vimos, con una flecha indica que funciona, con una flecha hacia arriba indica que funciona con flanco positivo. La salida Q sub 0 indica el estado anterior o antes de que se dé el flanco de reloj. Entonces era lo que señalábamos aquí en este ejemplo, ¿no? Que no tenía cambios. Entonces aquí vemos con una señal de reloj los correspondientes flancos de subida, este y este. Y las combinaciones SR, diferentes valores de SR y la salida. O sea, al darse el flanco de reloj y estar S en 1, entonces Q se vuelve 1. Entonces con S1, este es ambiguo, ¿no? No veremos esta combinación de S y R en unos. Entonces vamos a mirar cómo se sucede la tabla. Entonces miramos que aquí se sucede un flanco de reloj, pero está en 0, en 0, entonces la salida va a ser 0. Bueno, va a conservar el estado anterior que venía, que era 0, entonces conserva el 0, ¿sí? No hay cambio. O sea, lo que mencionábamos acá, 0. Listo. En este otro flanco de reloj, aquí hay un 1, aquí hay un 0, entonces Q va a ser un 1. Aquí lo dijimos, vea. Un 1 con S, bueno, la combinación que acabamos de ver. En este otro flanco, ahora este está en 0, este está en 1, entonces la salida cambia a 0 en Q. Entonces véanlo, 0, 1, se da un flanco, entonces la salida cambia a un 0, o se vuelve 0 más bien. Se vuelve 0, se pone en 0. Aquí no es que cambie, sino se pone en 0, y aquí no es que cambie, sino que se pone en 1. Entonces ya vimos el ejemplo. En este cuarto flanco, este es 1, este es 0, entonces este es 1, este es 0, y me dice que la salida se pone en 1. Este es 1, este es 0, y la salida se pone en 1, Q. Entonces ahí vemos el comportamiento. Es lo que venimos explicando aquí. Dice que A, B, C se suceden estos flancos, en este se sucede este otro. Dice, hay respuesta en Q y se da precisamente con los flancos positivos del reloj. Entonces se podría dibujar cómo sería si el reloj funciona con flancos negativos. Entonces es bueno hacer el ejercicio si asumimos un reloj que sea activo con los flancos negativos, que serían este, viendo todas las combinaciones de S y R. Listo. Que gráficamente sería esta representación, ¿no? Este es con flanco positivo, este es con flanco negativo. Este es el ejemplo que señalamos en las notas. Aquí más claros los dibujos.
Es el mismo, ¿no?, que acabamos de señalar, sino que, bueno, este es el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces ya explicamos este flip-flop sincronizado por un reloj en SR con flanco positivo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa salida que señalábamos. Bueno, ya lo explicamos entonces. Ya hicimos la explicación. Entonces dejamos por ahí. Pero antes hacemos aquí la nota cuando es activo por un flanco negativo. Esta sería la tabla. El mismo comportamiento. La tabla de verdad. Entonces sería bueno hacer el ejercicio de cómo salen las señales S, R, reloj y la señal de salida Q. Entonces ahora sí, en el próximo video vamos a ver circuitos internos de un flip-flop con reloj en SR. Entonces vamos a dejar por ahí, ya completamos los 20 minutos. Gracias.